supone que hasta. Entonces voy a compartir ahorita las diapositivas para que entremos de lleno a la clase que hoy nos conté, ¿verdad? No sé si ven la diapositiva. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Vamos. Entonces vamos a hablar sobre apendicitis aguda. Ustedes ya saben que es de las patologías frecuentes, ¿verdad? Ya saben que su localización es en la fosa derecha, ¿verdad? Bueno, entonces debe quedar bien claro que como punto de entrada es que el diagnóstico es 100% clínico, número uno, y número dos, que el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? No podemos pensar que necesariamente para hacer un diagnóstico de apendicitis tenemos que tomar una resonancia, una tomografía, un ultrasonido, ¿verdad? No, es 100% clínico, aunque cuando hay dudas puede uno hacer algún estudio de este tipo, ¿verdad? Pero ante la clínica, la hematología, si ustedes quieren el apoyo radiológico, pues es suficiente, ¿verdad? Pero entonces, lo importante es que en el momento que ustedes hagan el diagnóstico de apendicitis, pues deben tratar de operar al paciente lo más rápido posible. Deberíamos de llevar a cero el error diagnóstico, llevar a cero el error diagnóstico. Se manejaba un concepto de decir, más vale un apéndice normal en la mano que un apéndice perforado en la cavidad abdominal. Bueno, no pierde vigencia, pero deberíamos de reducir a cero el error diagnóstico, porque es frustrante llevar al paciente a sala de operaciones y encontrar un apéndice normal, ¿verdad? Por supuesto que, como ya quedamos que vamos a ver distintas patologías que pueden surgir en cada cuadrante. Entonces, el hecho de que exista un dolor agudo, así exquisito, en la fibula derecha, no necesariamente va a ser apendicitis. Vamos a ver que existen muchas otras posibilidades, ¿verdad? Entonces, a manera de introducción, sabemos que la apendicitis pues, puede ir de edematosa, supurativa, gangrenosa y puede llegar a ser perforada, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya lo dijeron, es una causa muy frecuente de dolor abdominal. Aquí hay dos datos muy importantes. Dolor abdominal persistente y progresivo. Persistente y progresivo. No es aquel dolor que comienza, se quita, que comienza, es decir, que tipo cólico, ¿verdad? Va y viene, va y viene, va y viene. No. En el caso de apendicitis es todo totalmente contrario. Es un dolor desde que se instala, es persistente y progresivo. Eso es importante. Ahora, si es un dolor tipo cólico que va y viene, lo más seguro es que no sea apendicitis, ¿verdad? O aquello que diga, el dolor me comenzó en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Entonces dice uno, puede ser cualquier otra cosa menos apendicitis. De que puede ser también quirúrgico, puede ser quirúrgico, ¿verdad? La apendicitis rara en lactantes, aunque se hace más frecuente durante toda la infancia y va progresando y alcanza su incidencia máxima en el segundo y tercer decenio. O sea, si yo les preguntara en qué edad es más frecuente, la respuesta sería de 20 a 30 años, ¿verdad? De 20 a 30 años. O sea, que están ustedes en una época en donde esto pudiera ocurrir. Pero lo importante es, se hizo un estudio donde se demostró que comer frutas y verduras disminuía el riesgo. Entonces, a comer frutas y verduras, ¿no? La relación de hombre a mujer es de 3 a 2. Sabemos perfectamente bien que desde el punto de vista embriológico el apéndice no es más que una continuación del ciego, ¿verdad?
Y prácticamente ustedes saben que el ciego tiene 3 tenias, donde se juntan las 3 tenias, ahí está el apéndice, ¿verdad? Entonces hay momentos en que ustedes no pueden encontrar el apéndice, pero se guían en la tenia, van bajando en la tenia, y ahí donde se juntan las 3 tenias, ahí tiene que estar el apéndice. A mí me ocurrió en una ocasión que llegué a las 3 tenias y no encontraba el apéndice. Recuerdo que una interna me estaba ayudando y me dice, y podría ser que el apéndice estuviera debajo de la serosa, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Le dije, primero levantemos el ciego. Levantamos el ciego y no había nada. Y sí se sentía así prácticamente engrosada esta área, así bastante tumefacta. Bueno, yo me vi tentado a pensar, lo que la interna me dijo en esa ocasión tenía toda la razón. ¿Será posible que el apéndice esté debajo de la serosa? Con todo el miedo del mundo disequé un poquito la serosa y sí estaba el apéndice ahí. Yo pienso que ese caso se tenía que haber publicado, ¿verdad? Porque era un apéndice subseroso, ¿verdad? Único en cientos de apéndices que vi, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuánto va a medir el apéndice? Pues el más pequeño que yo operé medía 1 centímetro, ¿verdad? Y el más largo, como 15 centímetros, ¿verdad? Pero va un promedio en 7, 8, 10 centímetros. Ahora, de longitud. Ahora, la luz, ¿verdad? La luz está cubierta por un epitelio, el epitelio es del colon, y la luz es de punto, le cabe de líquido 0.1 ml. Imagínense ustedes, 0.1 ml, ¿verdad? O 0.5 ml aumenta la presión a 60 milímetros de agua. 0.5 ml, o sea, si tiene medio centímetro del contenido intraluminal, la presión va a aumentar hasta 60 centímetros de agua, la presión, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ir viendo que el apéndice tiene una porción, tiene, es decir, 2 bordes, ¿verdad? Este borde que es el borde donde va la irrigación, y este borde es donde no hay irrigación, ¿verdad? Entonces eso va a determinar que, como ustedes saben, el problema es isquémico, donde está más irrigado es menos posible que se haya una isquemia, ¿verdad? Y es más frecuente la isquemia en esta área, ¿verdad? En este borde. Entonces este es el borde del meso y este es el borde antimesentérico, ¿verdad? Donde va a haber más frecuente, donde va a ser con más frecuencia la perforación. Y aquí vamos a ir viendo poco a poco la irrigación que viene acá, pero también puede venir de la base del ciego. Jóvenes, ustedes me pueden preguntar en cualquier momento que deseen participarlo, simplemente pregunten, ¿verdad? Porque a veces uno quiere preguntar y se le va y ya cuando termina la clase ya no, ¿verdad? Entonces vean ustedes, este es un corte, ¿verdad? Una vista del ciego, ¿verdad? Lo distal que está entre el ilion terminal y el orificio del apéndice vermiforme, ¿verdad? Vean ustedes, acá está. Aquí se miraba una tenia, aquí estaba la otra y aquí tenía que venir la otra. Bueno. Aquí se ven bien las austras, ¿verdad? Muy bien. Y el mesoapéndice, ¿verdad? El borde antimesentérico y este es el borde mesentérico, ¿verdad? El borde mesentérico donde está el mesoapéndice. La irrigación va a estar dada por la apendicular y por la cecal posterior, ¿verdad? Tenía mi maestro que le gustaba decir apéndico biseco cólica, porque incluía la apendicular y la cólica, ¿verdad? O sea, yo puedo ligar muy bien la apendicular, pero si no ligo bien el muñón, puede haber formarse un hematoma por la cecal posterior, ¿verdad? Entonces esta es rama de la ileocólica, de la cólica derecha, de la mesentérica superior. Entonces vemos aquí claramente, vean ustedes, aquí está el mesoapéndice, donde está la apendicular, ¿verdad? Y prácticamente vamos a ver a la cecal posterior. Aquí viene la cecal posterior, vean, la cecal posterior y la apendicular. Nuevamente el mesoapéndice, con una ligadura aquí sería suficiente, ¿verdad? Una ligadura aquí
y la ligadura del enlace del muñón, ¿verdad? Con eso sería suficiente, aunque uno a veces se va ligando despacito conforme va llegando, ¿verdad? Pero más que todo depende de lo accesible que sea el apéndice, ¿verdad? Aquí tenemos una vista bien clara, vean ustedes, aquí tenemos una vista bien clara de lo que es ¿cómo se llama? Perdón, de lo que es el área esta. Obsérvenla detenidamente para que vean. Bueno, entonces vean claramente cómo está la irrigación, ¿verdad? Y aquí tenemos la secal anterior, ¿verdad? La secal anterior y la secal posterior. Vean, la secal posterior. Y ambas son ramas, ¿verdad? De la ileocólica. Y aquí está la apendicular. Entonces debemos de ligar muy bien acá, pero también debemos de ligar bien el muñón, por la razón básica de que se secciona el apéndice acá, pero también por la irrigación, ¿verdad? Ahí prácticamente puro teléfono, 2 por 1, 2 motivos por 1. Aquí nuevamente ya tenemos prácticamente, ya hubo una resección del apendicular. Aquí no se ve la ligadura, pero sí fue realizada con electrocoagulación, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente veamos el apéndice. Este podría medir más o menos unos 10 centímetros, ¿verdad? Muy bien. Entonces es un órgano inmunológico que participa en la producción de inmunoglobulina A, ¿verdad? Y que normalmente va a producir secreciones corporales en bronquios, mucosas, puede estar en las secreciones bronquiales e inclusive en mucosas gástricas, ¿verdad? Vean ustedes que este es un corte longitudinal del apéndice, donde al nacimiento hay algunos folículos linfoides. Aumentan de manera gradual hasta 200 entre los 12 y 20 años. Presentan un declive constante con el avance de la edad, ¿verdad? Vean, está la mucosa, la submucosa y los folículos linfoides, ¿verdad? Por eso es que una hiperplasia de los folículos linfoides va a provocar un problema de tipo obstructivo, y eso prácticamente es lo que va a dar un cuadro de apendicitis, ¿verdad? Cuando se trata de esa manera, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes quiere participar leyendo esta visión general y visión específica? Por favor, ¿alguien puede leer? ¿O ya estoy solo? ¿Jóvenes? Todavía están por ahí, ¿no? Sí, doctor. Por favor, ¿alguien podría leer? Aquí tenemos unas vistas histopatológicas, ¿verdad? Donde nos da una visualización luego de que han sido teñidas, ¿verdad? Entonces es la sección de un conducto apendicular, ¿verdad? Se observa la luz revestida por mucosa configurando esas glándulas tubulares rectas sostenidas por una lámina propia rica en tejido linfoide difuso en presencia de acúmulos linfoides nodulares que protruyen la submucosa. Por fuera nos encontramos con la capa muscular y la serosa. Solo es una vista, ¿verdad? Y aquí se observa el componente linfocitario y plasmocitario del tejido linfoide difuso que constituye parte de los elementos de la lámina propia, así como los acúmulos linfoides nodulares primarios con celularidad monomorfa, linfocitaria y fosfolículos linfoides secundarios a centros germinales con sus características de heterogeneidad celular. Hay que tomar en cuenta también que cuando hay presencia de polimorfonucleares en la capa P, ¿verdad? Entonces va a manifestarse un cuadro de apendicitis. Ahora, ¿cuáles son las posiciones del apéndice? ¿Verdad? ¿Cuáles son las posiciones? Bueno, la literatura reporta que la principal es la retrocecal.
65% de los casos. Yo tuve la suerte de que casi solo se encontraba intrapélvicas, ¿verdad? Pero obviamente cuando el ciego es móvil, pues es fácil poder hacer el procedimiento, pero cuando tenemos un ciego fijo y un apéndice retrocecal, pues entonces genera un poquito más de tiempo, ¿verdad? Es un poquito más laborioso. Y si se opera en una etapa temprana, pues es fácil. Pero si ya se opera en una etapa avanzada, entonces todo va a estar adherido, ¿verdad? Y a veces puede progresar a un plastrón y en donde definitivamente no se va a poder hacer la apendicectomía porque tiene uno el riesgo de perforar las estructuras vecinas, ¿verdad? Y eso es más, pues, algo que no debe suceder, ¿verdad? Entonces, más frecuente, 65% retrocecal, también hay intrapélvica y extraperitoneal 5%, pero vean ustedes que de acuerdo a la posición del apéndice, así va a ser la clínica, ¿verdad? Eh, no esperemos encontrar todos los signos clínicos, ¿ya? Que tiene que haber Robson, que tiene que haber obturador, que tiene que haber psoas, que tiene que haber Bloomberg, tiene que haber Campaner, pues no necesariamente tienen que estar todos, porque va a depender de la posición del apéndice. Entonces, si yo les pregunto en el examen, pongan atención en esto, en relación al ilion terminal, ¿cuál es la posición del apéndice? ¿Qué estarían ustedes? Ya por lógica. Si yo les digo que en relación al ciego hay presecal, subsecal y retrosecal, si me pregunta es en relación al ilion terminal, ¿qué posiciones puede tener el apéndice? ¿Qué responderían ustedes? Estoy esperando su respuesta, jóvenes. Sin pena, pueden opinar. No pasa nada. Por favor, opinen. Iliocecal, doctor. ¿Ah? ¿Me dijo retrocecal, disculpe? Iliocecal, doctor. Iliocecal, bueno. Miren pues. Miren ustedes esa presentación. Ahí, el que está atrás es retrocecal, ¿ya? El que está abajo del ciego es subsecal. El que está a un lado es parasecal, ¿ya? Puede haber presecal. En relación al ilion, si hay preilial, puede haber retroilial, posilial, o también puede haber subilial. Este es pélvico y este es subsecal. ¿Tenemos un mejor concepto, tenemos un concepto más claro ahora de las posiciones del apéndice? Cuando no me contestan, digo yo, o no me están poniendo atención o dejaron una más encendido ahí, que están ahí ustedes y no están. Yo quisiera que me hablen con confianza, si nos conocemos. A ver, alguien que me haga un análisis de ¿qué pasa si la posición del apéndice está acá o acá? A ver, alguien me puede hacer un análisis de eso, por favor. Bueno, doctor, en relación a la posición del apéndice, ¿verdad? Sí. Digamos que, a ver, en algunos pacientes no vamos a encontrar, por ejemplo, el signo de Bloomberg. No vamos a encontrar ese rebote porque pues el apéndice está En otra posición. sí, o como Fíjese miramos. que Ajá.
Yo operé 2 pacientes con dextroposición, ¿ya? O sea, el ciego estaba del lado izquierdo, ¿ya? O sea, todas las vísceras estaban en el otro lado. Había dextroposición. El corazón estaba del lado derecho, ¿ya? Como usted me dice, el Bloomberg no estaba aquí en la fosa ilíaca derecha, pero estaba en la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, yo les platiqué cuando vimos abdomen agudo que operé un paciente que se sospechaba apendicitis y lo que tenía era una colecistitis perforada. En este caso, vean, si en esta posición del apéndice me consulta un paciente, yo concluyo que es una colecistitis, ¿verdad? Eso concluiría, pues, en esta posición. Obviamente sería un ultrasonido para ver si hubiesen cálculos o no. Obviamente, el ultrasonido, si es de alta definición y va a depender de la persona que lo esté realizando, de la experiencia que tenga esa persona, pues entonces nos puede ayudar mucho en el diagnóstico, ¿verdad? Pero por eso les digo yo por eso les digo que la posición del apéndice determina la clínica. Vean, miren, este apéndice está dentro de un saco herniario, ¿verdad? Se llamaría de Amjad o de Lavater. Eso van a investigar qué diferencia hay entre Amjad y Lavater. Bueno, vean ustedes aquí, se hizo una maniobra de Cattell para levantar el ciego y encontrarlo, que está en el retroperitoneo, ¿verdad? Entonces, la etiología de una apendicitis puede ser obstructiva, ¿verdad? Puede ser un ganglio, un folículo linfoide, raramente alguna semilla, pero lo más seguro es que un fecalito, ¿verdad? Obviamente con lo que implica la isquemia, ¿verdad? La presencia de la proliferación bacteriana, que la bacteria migre al sistema linfático, venoso y arterial, que pueda desencadenar inclusive una sepsis por esa translocación bacteriana, o que la infección se limite quizás haciendo un plastrón o un acceso o una peritonitis. Entonces, la etiología del fecalito en el 40% y la hiperplasia de folículos linfoide 40%. Cuerpo extraño 4%, ¿verdad? Puede haber, por supuesto, pueden haber tumores. Yo vi 2 pacientes que el reporte de patología fue tuberculosis, ¿verdad? Por eso es importante que se fue el paciente y adiós, y nunca se supo que tenía en el apéndice. Es importante ir a patología y recoger los diagnósticos, ¿verdad? Es sumamente importante para hacerle un buen seguimiento al paciente. ¿Alguien puede leer esta diapositiva? Etiopatogenia. Sí. Varios estudios ofrecen evidencias que una dieta baja en fibra tiene importancia en la patogénesis de la apendicitis. Ello puede ir a aumento en el reservorio fecal del colon derecho. Pues la carencia de la fibra en la dieta aumenta el tiempo de tránsito fecal. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es indispensable la dieta rica en fibra, frutas, verduras o algún tipo de granos que ustedes tengan, como la famosa granola, ¿verdad? Eso no solo es importante para disminuir el riesgo de apendicitis, ¿verdad? Sino que también es sumamente importante para evitar el cáncer de colon, ¿verdad? Entonces la fruta y la verdura es indispensable. Vean, aquí tenemos un corte en donde se concluyó, ¿verdad?, que las infecciones por Ascaris lumbricoides, enterobios vermiculares o larvas de tenia pueden también ocluir la luz del apéndice, ¿verdad? Mucho más de tipo por parásitos que por semillas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes acá,
En este caso, tenemos también la presencia de oxiuros. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver ustedes que tenemos un corte histopatológico de el procedimiento que se hizo, ¿verdad? Se hizo la apendicectomía y se llevó el apéndice a histopatología y vean ustedes, se encontró que era una tenia saginata, ¿verdad? La que provocó esto. Entonces, es indispensable continuar el tratamiento con lo que corresponde. Bueno, entonces, ¿cuáles son los fenómenos que siguen a la obstrucción? Pues los fenómenos que siguen a la obstrucción van a depender del contenido de la luz, del grado de obstrucción, la secreción continua de la mucosa y la característica elástica de la mucosa. Como les decía, ¿verdad? Como les decía, se recuerdan ustedes que platicamos y vimos que de acuerdo a la luz que tenga, también el grado de obstrucción va a ser determinante para ver el cuadro que se va a presentar. Entonces, a manera de pregunta de examen es donde con más frecuencia se perfora es el tercio medio, ¿verdad? En el borde antimesentérico. En el tercio medio, en el borde antimesentérico. Ese es el área donde se va a perforar con más frecuencia, ¿verdad? Entonces, ese dato no debemos de olvidarlo, ¿verdad? Entonces, las etapas van a ser progresivas, ¿verdad? Primero va a ser un cuadro de apendicitis edematosa, donde hay obstrucción, acumulación de moco, ¿verdad? Y la presión aumenta, es decir, esa presión que aumenta, ¿verdad? Y la presencia de bacterias y todo esto por el tiempo de éstasis, ¿verdad? La no circulación, el contenido, se va a convertir en material purulento. Y todo este contenido infeccioso dentro de la luz del apéndice va a llegar al sistema linfático, ¿verdad? Y eso va a provocar edema apendicular y por lo tanto puede haber úlceras en la mucosa. Y lo característico va a ser que va a haber apendicitis edematosa por una obstrucción de origen linfático y que esto obviamente es progresivo. Pasa a lo que corresponde a una apendicitis supurativa, ¿verdad? Por una obstrucción, primero fue una obstrucción linfática, entonces había apendicitis edematosa. Luego pasó a una obstrucción venosa, la cual va a causar edema, isquemia del apéndice. ¿Alguien podría leer esta diapositiva, por favor? ¿Puede leer alguien la diapositiva? La producción de moco por parte del apéndice es constante y la capacidad del apendicular es de tan solo 0.1 mililitros. Se estima que en secreciones de 0.5 mililitros la presión del apéndice puede ser de hasta 50 a 65 milímetros de mercurio. Cuando la presión intraapendicular supera los 85 milímetros de mercurio, supera a la presión venosa, lo que genera la oclusión venosa ya descrita. En este punto el apéndice se encuentra en fase 1 o fase edematosa. Muchas gracias. Entonces quedó bien claro que el problema es obstructivo y como dijimos que es progresivo hasta que se perfora, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que... Pero a todo eso, de la obstrucción linfática pasó a obstrucción venosa, va a continuar a obstrucción vestibular. Entonces aquí tenemos una apendicitis supurativa. Vean ustedes, ¿verdad? Es en fase supurativa. Muy bien. Entonces, luego de que ha pasado la obstrucción linfática, la obstrucción venosa, pasamos a la obstrucción arterial, ¿ya? Cuando llegamos a la obstrucción arterial, entonces va a suceder que va a haber gangrena
van a haber infartos helicoidales, y entonces caemos a lo que es una apendicitis perforada, ¿verdad? Obviamente el contenido que está ahí se va a regar a la cavidad abdominal, pero para eso está el epiplón, ¿verdad? El epiplón es como el policía del abdomen, el que va a ir a auxiliar donde hay un problema, ¿verdad? En este caso, el epiplón llega a la región periapendicular, trata de tabicar el problema, ¿verdad? Y permite formar un plastrón apendicular. Por eso es que en los niños, ¿verdad? Aún los niños muy pequeños no está bien desarrollado el epiplón. Y al no estar bien desarrollado el epiplón, pues no va a haber el suficiente tejido para ir a tabicarlo y formar un plastrón apendicular. En ese sentido, no son frecuentes los plastrones en los niños, ¿verdad? Pero puede haber un absceso. Entonces uno tiene que ir aprendiendo qué diferencia hay entre un absceso y un plastrón, ¿verdad? El plastrón, pues obviamente va a estar, las paredes van a estar limitadas por el epiplón y estructuras vecinas, como también puede ser el intestino, ¿ya? Pero cuando es un absceso, el absceso tiene paredes propias, ¿verdad? Tiene paredes propias. Muy bien. En este caso, ¿verdad? Que hubo perforación, que pudo haber peritonitis localizada, que pudo haber plastrón, también, que puede haber fístula, también puede haber una piliflebitis, que no es más que la infección que asciende al hígado por el sistema porta, ¿verdad? Y ahí va a estar un paciente con las clínicas de dolor en el cuadrante superior derecho, más fiebre e inclusive cierto grado del dolor, y el edema podría provocar cierto grado de ictericia, pero muy relativa, ¿eh? Entonces, vean ustedes que el pronóstico de una apendicitis sigue existiendo la mortalidad de 1 en 100.000 por año. La mortalidad en no complicado normalmente va a ser de 0.1% y la gangrenosa 0.6%. Uno dice, pero en otros países no sucede esto de que se muera un paciente por complicación de apendicitis. Si uno busca algunos estudios y algunos reportes en Estados Unidos, por ejemplo, mueren personas también por complicaciones de apendicitis y gente también famosa. Por ejemplo, ustedes, yo no sé si escucharon que hay un grupo que se llama Bee Gees, que de plano era música que escuchaban sus papás, pero uno de ellos murió por complicación de apendicitis, que es una persona muy famosa, ¿verdad? Puede suceder. O sea, las complicaciones ocurren en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el libro de Meingot, en patología abdominal de Meingot, nos habla de otro estadio del apéndice, pero en ese otro estadio del apéndice, pues yo solo se los comento, ¿verdad? Pero es un comentario. Yo no sé si ustedes me pudieran buscar ahí en línea, busquen el diagnóstico de apendicitis del Papa Juan Pablo II, diagnóstico de la apendicitis de Juan Pablo II. Yo no sé si ustedes podrían buscarlo. Alguien que lo busque, enciendan su cámara, jóvenes. A ver, José Echeverría, búsquelo, ayúdeme a buscarlo, ¿verdad? Diagnóstico histopatológico del apéndice de Juan Pablo II. ¿Lo encontró alguien? A ver, dígame qué encontró, léalo.
Perdón, ¿podrías hacer un resumen de la etapa en que estaba ese apéndice? ¿Algo que te haya llamado la atención? Decía, aguda, subaguda, o orientaba a que era crónica. Ahí está, ¿verdad? Yo no sé si a la hora de pasar visita ustedes dijeran etapas de la apendicitis, y cualquiera diga supurativa, edematosa, gangrenosa y perforada, y si dicen crónica, podría ser que el R o alguien no haya leído Mengot o no sepa de este reporte o algunos otros artículos, y si dicen ustedes crónica, podrían regañarlo, ¿me entienden? Ese es un dato extra de que puede suceder a la hora de pasar visita, ¿verdad? Pero que ustedes lo sepan, que puede haber episodios recurrentes y que se puede clasificar como crónica. Pero eso que quede ahí en el conocimiento de ustedes y guárdenlo, ¿sí? Pero que puede suceder. Pero para fines de examen, supurativa, edematosa, gangrenosa y perforada. ¿Estamos? Gracias por haber leído y qué bueno que lo encontró. Excelente, eso me pareció excelente. Andrea, ¿ya estás mejor? ¿Mejoraste, Andrea? Buenas tardes, compañeros. Sí, doctor, un poquito, pero me cuesta un poco hablar. Bueno, pero ya te miro. Lo bueno es que ya estás simpática, pues. Qué bueno que estés mejor, ¿verdad? Te tomas tu antibiótico como corresponde y haces la dieta adecuada y no te vayas a ir a la piscina porque allá en la costa hay mucho calor, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita, por favor, nada de piscina hasta que te recuperes. Muy bien. Qué bueno que estés mejor. Bueno, entonces continuamos. Ya habíamos hablado de la mortalidad, obviamente que se incrementa si es una gangrenosa, ¿verdad? El diagnóstico clínico, lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? Bien claro, que el dolor es en el epigastrio, baja al mesogastrio y luego a la fosa ilíaca derecha. Siempre que ustedes tengan esa famosa historia del dolor que inicia en el epigastrio y se irradia, es apendicitis, ¿verdad? Por eso es que si ustedes ven a un paciente en etapa temprana y que piensen que solo es un problema péptico, puede que así sea, pero siempre que vean un problema péptico, estén pendientes y díganle al paciente que queda en observación. Fíjense que platicaba con una señora y me decía, le tengo mucho más aprecio al doctor que ve mi perrito, dijo, que al pediatra. ¿Cómo es eso? Le digo que usted le tenga más afecto al veterinario. Porque viera, dijo, él llama y pregunta cómo está el perro, llama cuando le va a tocar sus vacunas, y en fin. Y el pediatra nunca me llama para ver cómo está mi hijo, ¿verdad? O sea, ese es un detalle muy importante. ¿Por qué cito esto? Porque todos los pacientes con dolor abdominal quedan en observación. Tenemos que tener un diagnóstico certero y por favor nunca receten antiespasmódicos, analgésicos, hasta que estén seguros que no progresó a un cuadro quirúrgico. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Sí? Entonces, usted tiene un dolor abdominal que parece epigástrico, pero que puede irradiarse a la fosa ilíaca derecha. Por lo tanto, usted queda en observación. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces, los signos pueden ser, según lo que platicamos antes de que comenzara la plática, entiendo que ustedes saben, Bloomberg, Robson, SOAS, obturador, San Marino y Campanella. Pero vamos a recordarlos. Primero, recordemos que el punto de McBurney, nosotros trazamos una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anteroceptor superior. Lo dividimos en 3 partes y este sería el primer tercio, ¿verdad? El segundo tercio es este. En la unión del segundo y tercer tercio, ahí es el punto de McBurney. Este punto nos sirve a nosotros porque ahí abajo o está el apéndice o está la tenia que nos va a llevar a identificar el apéndice. Entonces este punto
es donde hacemos la incisión, ¿verdad? Aquí hacemos la incisión. A no ser que sea una dama y necesitemos que dejarle la herida un poquito baja, porque va a la playa y no podemos dejar, y máximo si hace un queloide, no le podemos dejar una herida toda fea ahí. Entonces lo que normalmente es, le hacemos su incisión en el pliegue y subimos posteriormente la herida, ¿va? A manera de ingresar en la parte alta, ¿sí? Esto es muy importante, pero en los pacientes obesos puede tener uno el problema de que puede llegar a la pared posterior, hasta el tejido celular posterior, porque la cantidad de tejido por la obesidad, prácticamente uno tiende a distraerse un poco en esa línea y tiene que buscar la musculatura, ¿verdad? Para hacer la incisión en los músculos para poder llegar a la cavidad abdominal. Bueno, vean ustedes, aquí tenemos nuevamente el punto de McBurney, exactamente sobre la tenia, ¿verdad? Exactamente sobre la tenia. Y aquí es donde hacemos la incisión. Si se dan cuenta, hacemos una incisión. Bueno, si es abierta, porque ahora ya saben ustedes que también hay laparoscópica, ¿verdad? Pero si la hacemos abierta, 2-3 centímetros, introducimos el dedo, pero el dedo que mira, el dedo índice, ¿verdad? Uno lo que entra ahí, el dedo lo que entra a buscar es la tenia. Media vez encuentra la tenia, baja el dedo y ya sabe uno que ahí está el apéndice, ¿verdad? A veces uno introduce el dedo un poquito más abajo y vean, palpa las estructuras vasculares, ¿verdad? Dice uno, no, ahí no es, se regresa un poquitito a buscar el apéndice, ¿verdad? Pero aquí está la posición que tenga que tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué signo es ese? ¿Verdad? ¿Qué signo es ese, joven? Les devuelvo la llamada en un momento. ¿Qué signo es ese, jóvenes? Me permiten, jóvenes, un instante, tengo que pedir auxilio. A ver, todo lo que ustedes analizan ahí la imagen, por favor, pero me pidieron aquí un auxilio, tengo que hacerlo. Me permitan un momentito. Perdón, ya volví. Entonces, ¿qué imagen les parece de que ya vieron abajo qué examen es, verdad? Ahí estaba la diapositiva. Perdónenme. Entonces, vamos a ver. Esa es la posición para hacer la evaluación del signo del psoas. ¿Alguien lo puede leer? Jóvenes, ¿alguien puede participar? El paciente se acuesta en decúbito supino. Ajá. Bueno, ¿sí? El paciente se acuesta en decúbito supino, mientras que el examinador lentamente extiende el muslo derecho, haciendo que el psoas se contraiga. La prueba es positiva si el movimiento le causa dolor al paciente, aunque este signo, también llamado signo de Cope, se presenta en casos de absceso del psoas.
Perfecto, muy bien. Entonces vean ustedes que, como les decía, no existe un diagnóstico o un signo sumamente específico para tal punto, ¿verdad? Y vean ustedes que el psoas se hace positivo cuando hay un absceso del psoas o el apéndice es retrocecal, ¿ya? Cuando el apéndice es retrocecal, ¿verdad? Obviamente, si el apéndice retrocecal, el dolor va a ser severo en esta área al hiperextender la extremidad, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el EPS rural, llegó una paciente, llegó el esposo y la paciente, con dolor, bueno, pensando que era una apendicitis, ¿verdad? Y obviamente, pues yo le hice estos estudios, ¿verdad? Y van a ver ustedes y les voy a decir qué dijo el esposo. Y en ¿qué otro examen es? Esta maniobra que estamos haciendo así es para prácticamente para ver el signo del obturador. ¿Alguien lo puede leer? ¿Jóvenes? Jóvenes. Se demuestra haciendo que el paciente flexione y rote la cadera hacia la línea media del cuerpo mientras se mantiene en posición acostada. La prueba es positiva si la maniobra le causa dolor al paciente, en especial en el hipogastrio. Dice, la prueba es positiva si la maniobra le causa dolor al paciente, ¿verdad? Y este es frecuente cuando el apéndice es intrapélvico, ¿verdad? Entonces yo les decía que me dice el paciente, el esposo, mire, mi esposa viene con dolor de estómago y por lo tanto no hay que estar moviéndole sus piernas, ¿verdad? Así me dijo el paciente. El esposo, pues, vaya que estaba la enfermera ahí también y la otra EPS, que yo tuve el privilegio de hacer el EPS con un EPS del Roosevelt y yo, del San Juan, ¿verdad? Ambos estábamos haciendo el EPS en el mismo puesto de salud por una situación especial que hubo ahí. Entonces, afortunadamente a mí me gusta siempre andar con la semiología, tenía mi libro de semiología ahí, le mostré, ¿verdad? Entonces ya él vio las figuras y dijo, sí, tiene razón, ¿verdad? Y obviamente sí se trataba de un cuadro de apendicitis, ¿verdad? Nuevamente el obturador. Y en este caso vamos a ver el examen de ROPSI, ¿verdad? Cómo hay gas prácticamente en el sigmoides y el hecho de que hagamos presión aquí, el gas regresa en el ciego y lo distiende. Y al distenderlo provoca dolor. Fíjense que nosotros le llamamos ROPSI cuando presionamos acá, pero si hacemos la presión en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, cambia el nombre del signo clínico. Eso lo vamos a ver adelante. Entonces, nuevamente aquí tenemos a ROPSI, ¿verdad? Aquí gentilmente las señoritas que trabajaban conmigo en ese tiempo en la clínica colaboraron para hacer estas fotos, ¿verdad? Bueno. ¿Alguien podría leer esta diapositiva? Jóvenes. La presión. Dice, la presión en la fosa ilíaca izquierda genera desplazamiento del gas en el marco cólico en forma retrógrada. O sea, el gas regresa. Al llegar el gas al ciego, se distiende. Se distiende el ciego y eso provoca dolor. Pero vean ustedes, si en vez de presionar la fosa ilíaca izquierda, presionamos el epigastrio, pasa lo mismo. El gas regresa, distiende el ciego, pero ahí se va el signo de Aarón. Signo de Aarón. Ahora, si presionamos el hipocondrio derecho, casi donde está la vesícula, prácticamente, el gas también regresa, ahí se va a llamar signo de Chain. Entonces, el ROPSI puede tener tres nombres, Aarón y Chain. Grave.
Robson también puede tener los nombres de Aarón y Chen, si es en el epigastrio o si es en el hipocondrio derecho. Bueno, ya platicamos acerca de lo que es la defensa muscular, ¿verdad? Quedó bien claro cómo vamos a interpretar la defensa muscular, pero para mí es el signo más importante, la defensa muscular. Yo les decía que la defensa muscular va a ser cuando nosotros tenemos el abdomen y presionamos. Y si el abdomen se va para abajo, el abdomen es blando, depresible, pero si uno presiona, usted presiona y el músculo no deja que se vaya para abajo, porque está protegiendo el apéndice, ¿verdad? Está irritado el peritoneo parietal y visceral. No deja, eso es defensa muscular. Y eso es lo más importante. A eso le usted tiene una vejiga llena y se la ya le va a doler, pues, ¿verdad? Entonces, fíjese que yo tuve dos casos muy, muy importantes. Uno, un niño de 7 años que la abuela tuvo complicaciones de apendicitis gangrenosa, ¿verdad? Y la señora casi se muere. Y el niño oyó pues que el apéndice, de plano es un niño que captó todas las historias de que por qué se gangrenó. Entonces el niño en determinado momento le dijo a la mamá que él tenía apendicitis. Y llegó la señora así bastante apurada. El niño tiene apendicitis, ¿verdad? Nada el abdomen era blando, depresible, ¿verdad? Globoso porque era un niño gordito. ¿Bien, jóvenes? Nos seguimos, ¿verdad? ¿Me siguen viendo? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Como que quiso oírse la señal. Bueno, el caso es de que, pues le dije, no, pues no es apendicitis, ¿verdad? Y la señora, sí, es apendicitis. Bueno, entonces, mándeme al hospital, la mandé a la emergencia. En la emergencia me llamaron por teléfono y me dice la residente, ¿y usted por qué no manda a ese paciente que no tiene apendicitis y dice que es apendicitis? Pues sí, pues no es de idea mía. Ustedes nunca deben tener ese celo profesional de que el paciente es de ustedes y punto. No, eso no, jóvenes. El paciente con su cuerpo puede hacer lo que él quiera y puede consultar donde quiera, pero no tenemos que sentir celo profesional, ¿verdad? Por el que el paciente es mío y punto, eso no, ¿verdad? Entonces, bueno, le dije, yo la mandé porque la señora lo solicitó, la señora ahí pidió un ultrasonido y al final de cuentas salió negativo. Pues obviamente, ¿verdad? ¿Qué iba a salir? Bueno, el otro caso es el del papá de un amigo que es neurólogo. Y me dice, fíjate que mi abuelo tiene apendicitis y yo llegué a la emergencia y lo vi. Un señorón con sus charros, sus botas vaqueras y se pegan en el hipocondrio derecho y en la fosa ilíaca derecha se da un par de palmadas. Mi nieto aquí diciendo que tengo apendicitis, yo no tengo nada, y se pegó ahí donde le dolía. Bueno, pues acuéstese. Y él tenía defensa muscular. O sea, sí tenía un cuadro de apendicitis, ¿verdad? Sí tenía un cuadro de apendicitis y que definitivamente tuvo que operar. En muchas ocasiones hay que tomar en consideración que el diagnóstico de apendicitis en ancianos y en niños a veces es un poquito difícil, pero la mejor técnica de evaluar a un niño es que ustedes lo pongan a brincar, que suba a la camilla y que se baje brincando. Un niño que se sube corriendo a la camilla y se pega un salto de la camilla para abajo no tiene apendicitis, pero aquel niño que no se puede ni subir, mucho menos se va a poder bajar. Entonces ya eso lo lleva a ustedes a pensar que puede ser un cuadro de apendicitis. Bueno, vamos a continuar. Chicas. Bueno, entonces quedamos que la defensa muscular es lo más importante, ¿verdad? Y obviamente cuando ustedes estén examinando a un paciente, hay que tomar en consideración que hay que observar su expresión facial, ¿verdad?
porque cuando ustedes lo están palpando, pues obviamente va a tener una expresión bien característica, si ustedes le palpan, donde tiene dolor, ¿verdad? Eso es sumamente importante hacerlo notar. Un recordatorio también es que nunca empiecen a examinar en el punto donde el paciente refiere el dolor. Siempre empiecen distal, ¿ya? Como está bien claro aquí, todos los pacientes con apendicitis aguda siempre van a tener el signo de rebote, ¿verdad? El signo de rebote, pues obviamente es aquel cuando presionamos el punto de McBurney, ¿verdad? Presionamos y al soltar da dolor. Entonces, ese signo se llama Bloomberg, ¿verdad? Es el signo de Bloomberg. O sea, es un dolor positivo en el punto de McBurney, pero el signo no se llama de McBurney. El signo no se llama de McBurney. Fíjense que vinieron una de mis sobrinas que son gemelas y me están visitando aquí. Vengan, pues, vengan a saludar. Vengan. Bueno, tengo compañía yo aquí en mi casa ahorita. Mi hermana me dejó recomendar a sus nenas, pero es difícil cuidar a las gemelitas. Hola, vengan a saludar. Bueno, se los presto, jueguen. Bueno, tengo compañía, no me siento solo. Bueno, me puso alegre aquí. Muy bien. Muy bien. Yo les decía lo del tacto rectal, ¿verdad? Está descrito que es parte del examen físico, pero si se puede evitar hay que hacerlo. Y si lo van a realizar, háganlo en la presencia de una enfermera, de un familiar. Nunca lo hagan solo. Ustedes ya saben que si hacen el examen solo, definitivamente eso puede provocarles problemas, ¿verdad? Porque eso puede haber un problema legal. Bueno, entonces, gracias. Los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Como ustedes hicieron mención de la escala de Alvarado, la leucocitosis es sumamente importante. Pero vamos a ver, les voy a plantear un caso. Por ejemplo, tienen ustedes un paciente que clínicamente tiene un cuadro de apendicitis. Bueno, es apendicitis, pero sale que tiene una hematología en 8,000 blancos. ¿Qué hacen ustedes? María Fernanda, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú si tienes un paciente con clínica de apendicitis? Enciende tu micrófono. Tiene clínica de apendicitis, pero no tiene leucocitosis. Entonces, ¿lo operarías o no? ¿Qué harías? No, doctor, tal vez acudiría a un ultrasonido. Un ultrasonido, pues la opción es buena, el ultrasonido es bueno, muy bien. Lourdes, Jimena, tú tienes un paciente con clínica, están todos los signos de apendicitis, pero no hay leucocitosis. ¿Qué harías, Lourdes? Yo creo que sí operaría, doc, porque a veces en las apendicitis los resultados salen normales. Sí. Muy bien, las dos conductas son muy buenas, ¿verdad? Bueno, dice uno, si yo sé que el diagnóstico es 100% clínico, debo operarlo, ¿verdad? Pero si cuento con ultrasonido, perfecto, se lo puedes hacer, pero se recuerdan, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver algunos datos del ultrasonido, pero el diagnóstico ideal para descartar apendicitis es una tomografía helicoidal, ¿verdad? Por supuesto que un ultrasonido de alta resolución puede ayudar, pero fíjense que el otro día les conté, ¿verdad? De que me reportaron un apéndice edematoso, muy dilatado, y a la hora de operarlo, uno ya sabe por clínica que era un paciente complicado. El apéndice estaba totalmente licuado. Lo que me reportaron fue el hilo terminal. ¿Está? ¿Seguro? Bueno, muy bien. Entonces aquí está la diapositiva que da respuesta a lo que pregunté. Vean, menos del 4% es normal la hematología. O sea, siempre van a haber pacientes con hematología normal. No necesariamente van a tener leucocitos. Está la escala de Alvarado, vean.
La escala de Alvarado tiene un punteo de 1 a 10 puntos, con 7 se diagnostica de apendicitis, supongamos, ¿verdad? Tenía un dolor en la fosa ilíaca derecha que migró al hipocondrio, 1 punto. Casi siempre son pacientes que tienen anorexia, 2 puntos. Tienen náuseas y vómitos, 3 puntos. Tiene dolor bien localizado en la fosa ilíaca derecha, serían 5 puntos. Y tiene rebotes, 6 puntos. Tiene fiebre, ya tendría los 7. Y ni habíamos llegado a la leucocitosis, ¿verdad? Con desviación a la izquierda. Entonces con 7 es más que suficiente. Los signos radiológicos. A ver, díganme un signo radiológico cada uno de ustedes, jóvenes. ¿Cuáles son los signos radiológicos que conocen ustedes de apendicitis aguda? A ver. ¿Cuáles signos conocen? Voy a preguntar a uno por uno ahí a ver qué, con toda confianza me pueden decir. Yo les digo si existe o no existe, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos radiológicos? ¿Ustedes creen que aquel paciente que entra caminando, pero que entra con una escoliosis de concavidad derecha, eso se va a ver en la radiografía? Sí se va a ver. Y por eso es que hay escoliosis de concavidad derecha. Pero si va a haber escoliosis, nunca solo me digan escoliosis, porque tiene que ser completo, con nombres y apellidos. Escoliosis de concavidad derecha. Borramiento de la grasa preperitoneal, derecha. Borramiento del psoas, derecho. ¿Sí? Bien, bien clarito. Entonces, los signos radiológicos son los que están acá. Ciego distendido, niveles líquidos, escoliosis de concavidad derecha, borramiento de la grasa preperitoneal derecha y borramiento del psoas derecho. Pocas, pero muy pocas veces, casi un 10% o menos, se va a ver el fecalito. No se ven porque no es de calcio. Puede haber una asa de intestino delgado dilatada, ¿verdad? Eso pues ya recordamos que puede ser de 7 a 10 centímetros para arriba para considerarla una asa centinela. Neumoperitoneo, ¿por qué creen ustedes que no siempre ve uno neumoperitoneo? Es decir, que el apéndice está perforado. Muy bien, está perforado, pero ¿por qué no siempre vamos a ver el fecalito? Perdón, ¿por qué no siempre vamos a ver el neumoperitoneo? Si se perforó, debería de haber neumoperitoneo, pero ¿por qué no siempre lo vamos a ver? A ver qué explicación lógica le darían ustedes a esto. ¿Qué explicación lógica le darían ustedes a este caso de que hay gas, que no hay gas libre siempre? Se recuerdan de que el apéndice, donde se perfora, está edematizado. Ese mismo edema provoca disminución de la entrada y salida de líquido, del espacio, de la luz. Y aparte de eso, también puede estar el fecalito ahí, o puede haber epiplón, o puede haber fibrina, y todo eso hace que normalmente no se pueda ver el neumoperitoneo. Muy bien. Entonces, vean ustedes, consideren los siguientes signos ecocardiográficos. O sea, ¿qué podemos ver con el ultrasonido en un cuadro de apendicitis? Como dice aquí, visualización de una estructura tubular con clásica apariencia en capas, ¿verdad? De secciones circulares, con un extremo distal ciego y no compresible, ¿verdad? Apéndice en posición fija en la zona máxima de sensibilidad para el paciente. El diámetro antero-posterior debe ser mayor a 7 milímetros. A veces, dependiendo si hay líquido, ya sea derramado material purulento o algo así, también puede haber la presencia de líquido. Pero si se dan cuenta, la clínica sobre esto, ¿verdad? Vean nuevamente otra imagen donde puede estar el fecalito. Aquí precisamente está el fecalito, ¿verdad? Otros signos, vean esta sí está muy bonita, ¿no? Hasta hace cierto eco por el edema que hay, ¿verdad? Vean acá. Bueno, un apéndice normal, uno edematoso, un flemoso. Cuando vean, este es un caso que tuve que me llamó la atención, que el fecalito era radioopaco, ¿verdad?
y al ser radiopaco, pues le tomé foto a la radiografía, y luego cuando se hizo la apendicectomía, incidí el borde antimesentérico y se extrajo el fecalito. ¿Vean? Muy bien. ¿Qué patógenos van a afectar ahí? ¿Verdad? Patógenos aerobios en apendicitis aguda, pues bacteroides frágiles en el 70% de los casos, ¿verdad? Que es el más frecuente. Patógenos aerobios en apendicitis aguda, pues obviamente gram negativos como la E. coli, también de las más frecuentes. El diagnóstico diferencial, aquí quería yo que ya vamos a terminar. El diagnóstico diferencial, ¿verdad? Puede haber adenitis mesentérica, ¿verdad? Por supuesto, puede haber una infección del tracto urinario, en urolito, ¿verdad? Una vesiculitis seminal. Si son mujeres, agreguémosle toda la patología que vimos en abdomen agudo, toda la patología que vimos en abdomen agudo desde el punto de vista de embarazo ectópico roto, un quisto ovárico retorcido, un signo de Michel-Merz, una endometritis. Pero cuando se trata de una adenitis mesentérica, pueden ustedes buscar el diagnóstico de adenitis mesentérica es transoperatorio, pero puede existir ustedes buscar el signo de Klein, ¿verdad? Que el dolor cambia de localización al movilizar al paciente, al ponerlo de decúbito lateral izquierdo cambia, y ese es el famoso signo de Klein en apendicitis aguda, en adenitis. Puede haber una diverticulitis de Meckel también, una ileitis terminal. Por eso es que les decía que si encuentran ustedes un apéndice normal, sacan 3 pies de hilo, o sea, 1 metro, para descartar una diverticulitis. También pueden haber otros diagnósticos más de lo que corresponde al diagnóstico diferencial, ¿verdad? Patología urológica, ¿verdad? Patología ginecológica, como les decía, ¿verdad? En niños puede incluir una gastroenteritis, por supuesto el divertículo de Meckel, un paciente que pueda tener una hemorragia intraperitoneal, ya sea porque esté tomando warfarina o porque también tenga una púrpura de Henoch, ¿verdad? También puede ser. Y lo que platicamos en abdomen agudo, que es un paciente que puede tener un dolor referido por una neumonía, específicamente por un derrame pleural, ¿verdad? Toda la patología de diagnóstico diferencial en adultos, y tratamiento, como dijimos, es quirúrgico, ¿verdad? Por vía abierta o por vía laparoscópica. Ahora, vean fecalito que ha salido del apéndice, se encontraba libre en la cavidad, bastante fibrina, por vía laparoscópica, pues es de lo mejor actualmente. Estaba descrito también la apendicectomía por orificios naturales, o sea, una apendicectomía a través de la vagina, ¿verdad? Pues las complicaciones ya las dijimos: infecciones localizadas, plastrón, flemón, peritonitis localizada, generalizada, pilpleritis, fístulas, también eso es el proceso. Ustedes recuerdan que ante un plastrón apendicular, el tratamiento es médico y la apendicectomía se va a hacer a término. 3 meses después, si es anciano, casi normalmente ya no hacemos la apendicectomía. Actualmente es discutible si se hace la apendicectomía después o se deja un plan educacional, que si el paciente comienza con dolor, inmediatamente debe reintervenirse. Vean ustedes, este es un plastrón que no se debió operar, pero sí se opera. Vean la gran diferencia de un apéndice que se puede operar fácilmente y vean, este es un plastrón. Vean, jóvenes, qué impresionante. Sangra donde ustedes miran. Si ustedes se ponen a operar un plastrón, pueden cometer el error de perforar el ilion, perforar el ciego. O sea, operar un plastrón se hace más daño que beneficio. Por lo tanto, es preferible darle antibióticos para gram negativos, para anaerobios, unos 10, 12 días, aunque el libro dice menos tiempo, pero la experiencia dice 10, 12 días para gram negativos y anaerobios, y operarlo a término, 3 meses después. En el 2008 se reportó por primera vez en la literatura un apéndice dentro de una hernia umbilical,
en un recién nacido de 25 días de edad. La apendicitis dentro de otra hernia no son tan infrecuentes, ¿verdad? Como les pregunté al principio, puede haber dentro del saco herniario de las hernias inguinales, que es una de Amjad, y si es una femoral puede ser una hernia de Garenjot, ¿verdad? En marzo del 2008 se realizó por primera vez una apendicectomía extraída por vía vaginal, guiada por endoscopía, desde el 2008. Muy bien, gracias. Ustedes podrán preguntar lo que crean conveniente o aportar alguna experiencia. ¿Ah? Estoy a sus órdenes. Ustedes dirán. Y si no, por favor, encienden toda su camarita. Ya los aburrí, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Bueno, a mí no me gusta dar la clase a la carrera, de todos modos. Entiendo que... Buenas tardes, dígame. Fíjese, doctor, que nosotros aquí en el hospital de Bogue nos han preguntado varias veces, pero nos han dejado con la duda sobre el apéndice de San Valentino. Y hemos buscado en literaturas, pero no hemos conseguido nada tampoco. Permítame, aquí tengo otros datos más. Gracias, doctor. Vamos a ver. Bueno, fíjese que en realidad signos, ¿verdad? Signos. Puede usted, ¿usted cómo se llama? Ronnie, doctor. Va, Ronnie. Usted, de acuerdo a su experiencia, puede tomar ciertos datos y darle su nombre a determinadas características, ¿verdad? Pero a mí, a manera de broma, el apéndice San Valentino sería el que opera usted el 14 de febrero, ¿no? Pero sí, en realidad no conozco ese tipo de patología, ¿verdad? Pero estuvo bien que me hayan preguntado eso para darles a conocer otros signos, ¿verdad? Que están dentro de los cuadros de apendicitis. Por ejemplo, el signo de Brittain o signo de Britar es la retracción del testículo derecho al realizar la presión durante la palpación en la fosa ilíaca derecha. Este signo es característico de las apendicitis en estado gangrenoso. Sin embargo, no se encuentra presente en todos los casos de apendicitis, signo de Brittain. Está el signo de Chutron. El signo de Chutron es la desviación del ombligo, ¿verdad?, hacia la fosa ilíaca derecha. O sea, ustedes ven que es un paciente que tiene apendicitis, que obviamente va a tener esa contracción que provoca es decir, la escoliosis de concavidad derecha, y van a ver que el ombligo está desviado a la fosa ilíaca derecha. Esta desviación del ombligo se debe a la contracción de la musculatura de la pared abdominal generada por la apendicitis aguda, secundario a la irritación del peritoneo parietal. Y también está el signo de talopercusión. El signo o maniobra de talopercusión consiste en elevar el miembro inferior derecho del paciente y aplicar un ligero pero firme golpe en el talón del pie derecho. El signo de talopercusión se considera positivo cuando se produce dolor en la fosa ilíaca derecha. Otro signo más. La triada de Murphy, vean, no confundir el signo de Murphy en colecistitis, sino que la triada de Murphy en apendicitis. La triada de Murphy es la combinación de los 3 síntomas clásicos de apendicitis: dolor en el epigastrio periumbilical, anorexia acompañada de náuseas y vómitos, y migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Es otra, ¿verdad? Si alguien tiene un paciente con apendicitis, pero también está embarazada, podría darle un nombre propio, ¿verdad? El que usted quiera. Si usted quiere, le pone el nombre que usted quiera, ¿verdad? O sea, nombres y variables ahí van a existir tantas, ¿verdad? Pero lo que es básico y lo usual es lo que yo les enseño acá. Está la pentada de Murphy. Vimos la tríada y ahora vemos la pentada. Si además de la tríada sintomática de Murphy, la historia clínica del paciente refleja fiebre, leucocitosis, entonces se considera que se presenta la pentada de Murphy, aparte de la tríada, estos dos más, ¿verdad?
De forma clásica se describe que la fiebre presente en la apendicitis no complicada es inferior a 30 o inferior o igual a 38 grados, a no ser que ya esté complicado, ¿verdad? Mientras que las apendicitis complicadas suelen presentar temperaturas arriba de 38,5. También está la tríada de Kopp. La tríada de Kopp se encuentra presente en el 75% de los casos de apendicitis aguda. Está formada por la secuencia de dolor abdominal, vómitos de contenido alimenticio y febrícula. Está la tríada de Dialafoy. La tríada clínica de Dialafoy para apendicitis aguda está compuesta por hiperestesia cutánea, contracción muscular refleja de la fosa ilíaca derecha, dolor en el punto de McBurney. Y así podemos continuar. Pero, si ustedes se dan cuenta, signos, nombres propios, ustedes pueden darlos, pueden existir. Y si seguimos leyendo otro tipo de literatura, vamos a encontrar otros, ¿verdad? Lo que yo les hablé es lo que está en Saviston, lo que está en Schwartz y lo que está en Meingot, ¿verdad? Entonces, que son los libros básicos que nosotros llevamos. Pero si ustedes se ponen a investigar en otras literaturas, seguro que va a conseguir algo más, ¿verdad? ¿Estamos, Ronnie? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O quiere aportar algo? Sí, buenas tardes, doctor. Yo tengo una duda. Usted lo mencionó y al servicio también nos llegó una niña de 14 años que por clínica le diagnosticaron apendicitis aguda, pero en los hallazgos se encontró un apéndice normal, pero resolvió sintomatología y quedó como clasificado como diagnóstico erróneo. Entonces, ¿qué diagnóstico podría ser si resolvió sintomatología, pero no era una apendicitis? Fíjese que cuando usted entra a la cavidad abdominal por apendicitis, ¿verdad? Y encuentra el apéndice normal, entonces la conducta es sacar 1 metro de intestino delgado, ¿verdad? ¿Por qué 1 metro? Porque 1 metro tiene 3 pies. Y usted sabe que a 2 pies puede estar el divertículo de Meckel. Y la sintomatología del divertículo de Meckel es la misma que la de la apendicitis. Entonces tiene que descartar un divertículo de Meckel. Mientras saca el intestino delgado, usted de paso mira si hay ganglios, ¿verdad? Y si hay ganglios, entonces usted concluye que es una adenitis mesentérica. ¿Ya? Vamos ahí. Mire, en muchas ocasiones, macroscópicamente, usted ve que el apéndice es normal, macroscópicamente, pero microscópicamente puede estar en una etapa inicial y microscópicamente le reportan que es una apendicitis aguda. En una ocasión vi un apéndice que parecía un espagueti, todo así, largo y delgado, frustrante, íleon terminal normal, sin adenitis mesentérica, y el reporte de histopatología dijo apendicitis aguda en fase inicial. Entonces, no puede usted en ese momentito, podría, como hallazgos, podría describir apéndice macroscópicamente normal, pero está pendiente del resultado. ¿Va? Aparte de eso, tenía ¿vieron las estructuras ginecológicas? Era un folículo de Graf roto. Quizás, fíjese, esto es muy importante, la paciente puede tener un quisto ovárico, ¿ya? Que se torsionó, la llevaron a sala de operaciones, se relaja y el quiste regresa a su lugar. Puede suceder, ¿verdad? Que tuvo un quiste torsionado, pero en el momento de relajarla, relajó y el quiste regresó a su lugar y se dio el dolor. También puede haber una apendicitis epiploica. ¿Ya? ¿Revisaron ustedes todo el epiplón? Un apéndice epiploico puede torsionarse y dar la clínica de una apendicitis, y es obviamente un dolor transitorio, ¿verdad? Descartaron que tuviera una urolitiasis, descartaron que tuviera una endometritis, ¿verdad? Recuérdese que vimos los cortes histopatológicos donde había presencia de quizás, ahí vimos nosotros que habían nemátodos, pero también pudo haber un protozoo, y un protozoo pues puede ser la presencia de
de un apéndice en la región, una apendicitis a nivel del ciego, ¿verdad? Está también el estrongiloides, ¿verdad? O sea, por eso les digo, el diagnóstico diferencial es amplio. No porque la incidencia y la frecuencia sea más alta de apendicitis, va a ser necesariamente eso. Pudo haber sido un absceso del psoas, también pudo haber sido. No le digo que pudo haber sido una hemorragia, porque obviamente cuando es una hemorragia uno la visualiza. Ahora, hay algunos casos en donde el paciente encuentra uno el apéndice normal y luego sigue con fiebre y toma uno una radiografía y dice el paciente tiene una neumonía y puede echarle la culpa al anestesiólogo y decir, el tubo, cuando lo intubaron, un tubo contaminado, ¿verdad? Pero quizás el paciente ya llevaba un proceso neumónico, ¿verdad? Y el dolor que tenía era un dolor referido. O sea, el abanico de diagnóstico diferencial es amplio, ¿verdad? Y necesita uno descartar todos para poder decir si es, no es, ¿verdad? También pudo haber tenido una ileitis terminal. Recientemente tuve un paciente que tenía una ileitis terminal, pero yo dudaba si era apendicitis o no, ¿verdad? Entonces le hice, ante la sospecha por historia, le hice una tomografía y lo que reportaron fue una ileitis terminal, pero bien lo pude llevar a sala de operaciones y encontrar el apéndice normal, ¿verdad? O sea, el abanico de posibilidades es muy amplio, ¿verdad? Pero tendría usted que ver el resultado de histopatología, ¿no?, para estar totalmente segura que no era apendicitis. ¿Alguna otra participación? Doctor, disculpe una pregunta. Dígame. El signo de Robson, doctor, ¿qué tipo de apéndice es el que se encuentra normalmente? Ya que en el libro menciona un apéndice normal, pero en posición normal, pero no se refiere si va a ser retrocecal o iliocecal. ¿Cuál sería? No, pues Disculpe, ahí no tiene necesariamente si va a ser intrapélvica, si es retrocecal, no importa si es subcecal, presecal, preilial, posilial, no importa. Ahí porque de todos modos el apéndice está pegado al ciego y cuando él se distiende va a provocar, ¿verdad? Independiente de la posición, eso no importa, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy bien, Guillermo. Bueno, entonces a los que están de turno, un buen turno, a los que saben que hoy es viernes, se quedan en casa, ¿va? Sigan usando la mascarilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues buena tarde, se cuidan bastante. Nos vemos el lunes. El lunes se recuerdan que tenemos la presentación a las 5 en punto de biofilm. Van a ver ustedes cómo es que se elabora el biofilm. Ustedes lo han utilizado y lo están utilizando y van a seguir utilizándolo. Y entonces es importante que tengamos esa presentación. Sobre todo esperamos que esté el doctor que lo inventó. Eso también es bueno que tengan ustedes esa experiencia, ¿verdad? Así es de que pasen buena tarde, se cuidan bastante y nos vemos el lunes. ¿Listo para la foto? Gracias, doctor. Bueno, pues, pronto. Gracias, doctor. Va, pues, cuídense. Andrea, que sigan mejor. Va, pues, hasta pronto.